Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Pedimos en esta Santa Misa por la salud e intenciones de Félix Torres y Nieves Setoain en su 50 aniversario de matrimonio, las bodas de oro ya de este matrimonio que está en Trujillo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras. En nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Eran mediados del mes séptimo. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis. Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene. Pues en un día consagrado a nuestro Dios, no estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Si el pie dijera, no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera, no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como Él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que nos parecen despreciables los apreciamos más. Los menos decentes los tratamos con más decoro, porque los miembros más decentes no la necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro, y Dios lo ha distribuido en la Iglesia. En el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles, o todos son profetas, o todos maestros, o hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas, o todos las interpretan? Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Excelentísimo Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcan la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Este discurso de Jesús, que se llama programático, donde Jesús plantea su misión, para qué viene, su programa de vida, de acción como Redentor, es lo que hay que ir comparando con San Marcos, por ejemplo. Va presentando a Jesús en su acción liberadora de las enfermedades, del hambre, multiplicando el pan y sobre todo del demonio, de los distintos demonios. Aquí vemos que se cumplen plenamente todas estas palabras del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Cuando Jesús se ponía delante de las multitudes, o la gente iba en multitud a escucharle, era por esto, por la unción que tenía. El Espíritu Santo es el que ponía las palabras en Jesús y el que atraía a las personas para que escuchasen la doctrina que Jesús les iba a dar, con aquel amor a Dios, a su Padre, con aquella unción en sus palabras, en sus actos, en su vida y comportamiento. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. Cuando Jesús habla a los pobres, ¿por qué a los pobres? Primero, ¿qué pobres? Y segundo, ¿por qué a los pobres? ¿Y los demás no tienen derecho? San Lucas nos dirá, bienaventurados los pobres de espíritu. Para San Lucas, en su Evangelio, cuando nos presenta la acción de Jesús, presenta a los pobres, es el evangelista de los pobres, de la mujer, de la misericordia. Ya él, a lo largo de su Evangelio, San Lucas va presentando a Jesús siempre dirigiéndose a aquellos que son rechazados por la sociedad, menospreciados por una razón o por otra. El niño, por ser niño, no vale para nada, es un estorbo, que se quite de en medio. Ya cuando crezca empezaremos a tomarlo en cuenta. Ahora, y Jesús, dejad que los niños vengan a mí. La mujer, Jesús eligió a unas mujeres, primero a su madre, pero después a unas mujeres que le acompañaban, le servían y también hacían un trabajo en compañía de los apóstoles de apostolado con las mujeres, con los niños, con las personas con las que ellas podían hacerlo. Y Jesús deja que las mujeres estén y que escuchen su predicación. Jesús, como maestro de la ley, es un maestro nuevo porque tiene su escuela, pero tiene a los apóstoles y también tiene las discípulas. Ahí están, sobre todo, esposas de los apóstoles y algunas mujeres que le han seguido. Están las madres, esposas, hijas. Allí está la hija de San Pedro también, Santa Petra. Y así hay otros más que van acompañando a Jesús. Y de este grupo, sus seres queridos, sus familiares, esposas, hijas, madres, pues también siguen a Jesús y también le apoyan con su trabajo, su apostolado, con su amor y devoción. Son los pobres de espíritu los que pueden escuchar el Evangelio y los que pueden responder al Evangelio. Jesús, a Herodes, que no quería convertirse, sino divertirse, ni siquiera le dijo una palabra. Buscaba a Herodes de Jesús un milagro, alguna acción, algo maravilloso pues para una persona de su dignidad, un rey.
si no había escuchado la palabra de Juan, no le había hecho ni caso, aunque diga el Evangelio, que lo dice San Juan, que lo escuchaba con gusto, pero quedaba confundido, porque San Juan le decía la verdad y le decía las cosas y él no las seguía. El que escucha y luego no sigue, pues claro que queda confundido. Me están diciendo una cosa y no es lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo hago. Y entonces eso le producía esa confusión completa al rey Herodes. Y cuando llega Jesús, pues quiere que sea Jesús el que haga algo, que le diga, que le entretenga. Y Jesús ni una palabra le dice, porque no estaba. Esto es, ¿por qué a los pobres? Porque los ricos, los que están en el poder, los que están con el dinero, los que están con las pasiones, no escuchan. Jesús no vino para predicarle a los sumos sacerdotes. Ellos venían a escucharle, pero ¿con qué diferencia, no? A ver cómo le agarraban en sus palabras para tenderle una trampa, para poder acusarlo, para poder eliminarlo. ¿A esto les va a predicar? Cuando estaban allí delante y venían, pues les predicaba, hipócritas, ay de vosotros, menuda predicación les daba, ¿verdad? Jesús viene para predicar a los pobres. El pobre de espíritu, que está con su disposición abierta a Dios y que él se siente pobre, pequeño ante Dios, ve la grandeza de Dios y alaba y bendice y acepta el plan de Dios de su vida, estos son los pobres, a los que Jesús viene a anunciar el Evangelio porque son los que están esperando y son los que van a responder a sus palabras. A los cautivos la libertad. Fíjense que si nos miramos bien, todos somos cautivos. Tenemos nuestras pasiones, nuestros vicios, nuestras manías, nuestras enfermedades, nuestros problemas, y nos sentimos tantas veces cautivos, oprimidos, esclavos. Jesús viene a traer esa libertad interior que dirá el Papa Juan Pablo II en una homilía hablando de este Evangelio, también la libertad exterior, también la liberación de los esclavos físicos, pero también y sobre todo esa otra libertad interior, que es la primera, la principal, la más importante, para anunciar el año de gracia del Señor. Y después dice, hoy se cumple lo que acabáis de oír. Este hoy no es el hoy de las 24 horas. Hoy, día tal, fecha tal, año, mes, día, semana. No. Es el hoy de la presencia de Jesús. El hoy que vivimos. Hay un hoy que es el tiempo, el momento, las circunstancias, los acontecimientos. Y esto es lo que Jesús dice. Hoy, en este hoy de mi presencia, de mi actuación, es que se cumple todo esto. No fue precisamente en ese día que se realizara todo esto, en ese día de 24 horas, sino vemos el tiempo que Jesús estuvo, es el hoy. Hoy puedes aprovechar esta oportunidad, lo que Dios te da. Este es el plan que Jesús propone y va anunciando después de que ya viene predicando en unas sinagogas, ha estado por distintos pueblos, ahora llega por primera vez a Nazaret, donde él se había criado, y entró en la sinagoga que tantas veces había entrado. A nosotros no nos llama la atención una cosa, y es que Jesús entró, tomó el libro, le entregaron el libro, lo desenrolló, encontró el pasaje y se puso a leer. En aquel entonces no eran muchos los que sabían leer, eran pocos. Cuando se habla de los escribas, esos son los que sabían leer y escribir. Hay algunos más que sabían leer, pero la mayoría no sabían. No era un pueblo culto, no tenían la posibilidad. Y Jesús, sin embargo, se presenta
y va al pasaje y lo lee y lo interpreta. Por eso ven ustedes aquí la interpretación tan diferente. Y esto es lo que llamaba la atención a todos los que le escuchaban cuando dice San Marcos que todo el mundo estaba admirado porque hablaba con autoridad. Nada más que pensar en este pasaje del profeta Isaías, cualquier otro lector de su tiempo, si después tenía que dar una explicación, ¿qué podía decir? Si esto se refiere al profeta Isaías o si habla del Mesías, empieza a hacer pues todo un estudio y sin embargo Jesús no dice, esto lo dijo el profeta, esto se cumple en el tiempo del profeta, sino hoy se está cumpliendo esto que vosotros estáis escuchando. O sea, leer la palabra y darme la interpretación auténtica con esa veracidad, esa autenticidad del que esto se cumple aquí y esto es lo que estáis viendo. ¿Veis los demonios cómo son arrojados? ¿Veis las enfermedades cómo yo voy curando? ¿Veis que todo esto se está cumpliendo como predico a los pobres y hablo? Voy de pueblo en pueblo y en todas partes dirijo la palabra de Dios a todo el que quiere escuchar. Realmente, si nosotros leemos la palabra de Dios, ¿no?, y miramos a Jesús y lo vemos tan divino, ¿qué más? Menos no se puede decir, ¿no? Y más, tampoco hay más que decir. Tan divino, tan maravilloso. El imaginarse a aquellos que le escuchaban en su tiempo, que estaban en presencia, cuando Jesús desarrollaba esa explicación que ya es palabra de Dios, que es una nueva revelación. Todo lo que él decía es palabra de Dios, por lo tanto es nueva revelación. El poder escuchar esa nueva revelación, realmente para ellos, el que está con ese espíritu pobre, con ese espíritu abierto, es beber la palabra de Dios y ver cómo está la gracia de Dios actuando ahí, cómo se está derramando por boca de Jesús, por sus palabras y sus acciones, y entonces se llenan de esa palabra de Dios. Nosotros lo vemos desde lejos, lo que Él hizo en el tiempo, pero cuando miramos a la Eucaristía y vemos que está aquí, ellos tenían la palabra, sus palabras. Nosotros tenemos su cuerpo, le tenemos a Él, que es la palabra. Aquellos iban en multitud, ¿y qué no haríamos hoy? Que es lo que hacemos, ¿no? Cuando hacemos una peregrinación a cualquier santuario, nos vamos a un santuario de la Virgen, Lourdes, Fátima, Guadalupe, cualquier otro, nos vamos a San Pedro y vemos que hay tanta gente, que hay esa afluencia de fieles. ¿Y por qué? En masa vamos acudiendo multitud a escuchar la palabra de Dios, a recibir un poco de esa gracia que allí Dios está derramando hoy. Es el hoy de Jesús que se continúa hoy. Esto no se acabó, no es que ya eso fue ayer, fue el día aquel que eso sucedió y todo se acabó. Hoy está sucediendo esto. Por eso hoy tenemos a Jesús aquí. Y esto que vamos a hacer aquí en la Eucaristía, que no es... Podríamos hacer una encuesta, hoy que tanto nos gustan las encuestas. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí en la misa. ¿Es una representación de la pasión, de la muerte de Cristo? Pues no. Entonces, ¿qué es? La misma. Pero no es que imaginamos, no es que recordamos, es abrir una ventanita a la eternidad y ese mismo día nosotros estamos presentes. Es salir del tiempo, es vivir un momento de este hoy de Jesús. Por eso cuando nosotros escuchamos aquí la palabra de Dios en la Santa Misa, estamos escuchando lo que pasó, lo que dijo, lo que sucedió allá. Hoy está sucediendo esto, hoy el Espíritu del Señor está aquí actuando. Realmente, ahora cuando el sacerdote imponga las manos sobre la oblata,
Y entonces el Espíritu Santo está descendiendo sobre esas ofrendas para hacer que este hoy siga presente, este hoy sigue actuando, y que Jesús esté ahí, el mismo, pero no desdoblado, no una copia, no una foto, sino el mismo, en la misma acción, en su pasión. Realmente vivir este momento intensamente es estar en este hoy. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. No es recordar lo que pasó allá, es estar presente. Luego, cada uno depende de cómo viva este hoy, este momento presente. Porque claro, el que está ahí calentando el banco, el asiento, sí, calienta el asiento. O el que está ahí en la televisión, recostado en la hamaca, en el sillón, mirando ahí, sin más, y entretenido en otras cosas, lo vive de una manera. Pero el que con su espíritu está en Cristo, que se hace presente, y más está fuera de sí que dentro, más está en lo que está sucediendo Cristo ahí, y viviendo y actualizando esto y haciendo de su espíritu una unión plena con Cristo, es el que vive realmente el hoy de este se cumple lo que dice la Escritura, de este hoy de Cristo. Por eso vamos a ver cómo vivimos cada momento, tanto de la palabra, lo que Cristo nos dice, porque tomar todo esto como cosas que sucedieron, que pasaron como historia, para luego empezar más o menos a decir creo o no creo, a ver esto qué habrá sido o qué no habrá sido, a hacerlo vida en nosotros y nosotros a actualizar este hoy presente plenamente, hay gran diferencia. San Pablo, aquí en la carta a los Corintios que hemos escuchado, quiere cortar toda especie de crítica y de acusación. ¿Cuántas veces empezamos a criticar a la Iglesia? Y decimos es que los obispos, el Papa, el sacerdote, tal cual, y empezamos a criticar a la Iglesia. Bastaría con leer bien, despacio, esta primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 12. El cuerpo tiene muchos miembros. Nos preguntamos con Santa Teresita, ¿y qué miembro soy yo? Tú, el dedo meñique, de la mano izquierda, de la mano tonta, o del pie izquierdo todavía, el pie más tonto y el que no hace nada, estar. ¿Ve? Hay algunos que no hacen nada, estar en la iglesia, porque son bautizados y no hacen nada, no se mueven. Tendríamos que buscar cuál es mi función en la iglesia. ¿Qué puesto ocupo yo? Y no precisamente para aspirar a unos cargos, unos puestos mayores, ¿no? Estar siempre en la punta de la nariz para que todo el mundo me vea. Hombre, no sé qué es lo que aspiras de tu vida espiritual. Pero lo que tendríamos que aspirar es a identificar nuestra misión, a identificarnos con nuestra misión y a vivirla plenamente. Porque el pie tiene que ser pie, la mano tiene que ser mano y el ojo tiene que ser ojo. El que Dios le ha puesto para que vea, su misión es ver y alertar. Al pie, cuidado que hay una piedra. A la mano, cuidado que te vas a cortar. Su misión no es trabajar, levantar peso, hacer esfuerzos. Es ver, y ver bien, y ver lo que tiene que ver y fijarse donde tiene que fijarse. Hay veces que tenemos eso que llaman los oculistas, ¿no? El ojo vago. Y entonces cuando el ojo se pone vago le ponen ahí una tapa al otro para que trabaje el doble. Y así que se active, se ponga igual que el otro y ya los dos vea con los dos iguales. Pues entonces cuando nos estamos convirtiendo en vagos lo que hay que hacer es echarnos más trabajo.
de ese trabajo que el Señor te ha puesto a ti dentro de la iglesia. En vez de estar acusando a los demás, como si dijera la mano, no formo parte del cuerpo. Es que yo, si no me identifico con la iglesia, ¿acaso me podré salvar? ¿Acaso me podrá llegar la gracia? ¿Cómo voy a recibir la Eucaristía? ¿Cómo voy a recibir la gracia, incluso la palabra de Dios, si no estoy unido a la iglesia? Por eso es que el ojo como ojo, la mano como mano, el pie como pie, cada uno realizando su función. Si todos fuésemos pies, ¿qué haríamos? Nada, hay un pie muerto, tonto, y nada más. Se necesita el organismo entero. Pues tú eres una pieza, un elemento, un miembro, una parte de ese cuerpo que es la iglesia. Y en vez de estar viendo a los demás lo que hacen, lo que no hacen, y criticarlo y decir que este lo hace así, que el otro lo hace así, que el otro de la otra manera, ¿y cuál es mi puesto? Porque si yo tengo algo que hacer, claro, por eso la otra mano no lo hace bien. Porque cuando una mano se me queda así, la otra mano, que es, esta para mí es la lista, ¿no? Para otros es la tonta, pero para mí esta es la lista, la mano derecha. Pero la mano derecha cuando se queda sola, hace peor las cosas. Y hay cosas que no puede hacer. Necesita de la otra, la ayuda de la otra que le sujeta, la ayuda de la otra que hace la unión con esa mano. Por eso es que el resto de la iglesia está fallo. Cuando vemos que falla alguien, es porque yo no le estoy aportando la ayuda, es porque yo no estoy colaborando, es porque falta la otra parte. El que camina con los dos pies, pero si se corta en uno, si se pincha en uno, si se rompe uno, ¿dónde va ese a correr? ¿Dónde va a caminar? No hace nada. Entonces necesitas de otra parte las muletas. ¿Por qué? Porque ese pie tiene que ir en el aire. Ahí ya no puede correr, ya no puede caminar bien, y encima las manos tienen que estar ocupadas y todo el cuerpo va a atender ese caminar. Lo que faltaría es que el otro pie empezase a quejarse. Claro, míralo cómo hace. Ahora que lo dejo solo, pues busca la ayuda de las manos. Es que claro, todo para él y a mí. Si empezase ese pie a quejarse, es para decirle, pero ¿no te das cuenta que si estás así es por tu culpa, porque tú no estás caminando? Eso es lo que nos pasa en la iglesia. ¿Cuántas veces juzgamos a los demás y los demás no pueden actuar mejor porque yo no he puesto mi parte? Yo no he dado mi ejemplo de santidad, yo no he dado mi parte de la vida, mi esfuerzo, mi sacrificio, mi tiempo, mi actividad y mi limosna y mi todo. Y como no me doy, por eso fallan las distintas partes del cuerpo que es la iglesia. Identifiquémonos, porque este hoy de Cristo sigue hoy actuando. No es que ya pasó, el Espíritu Santo está actuando, pero quiere que tú seas un miembro ¿de quién? El que anuncia el Evangelio a los pobres, del que está en esa actitud de pobreza de corazón, pobreza de espíritu, abierto a Dios. Si no nos abrimos a Dios, ya puede el Señor hacer milagros que nosotros enseguida encontraremos de qué criticarlo. A Jesús le encontraban con qué criticar. Es una cosa que se queda uno admirado, ¿no? Ha curado enfermos, ha hecho cantidad de milagros y encima le están buscando y le encuentran defectos. Porque sus apóstoles agarran unas espigas en sábado o porque siempre le están buscando defectos. ¿No estaré yo faltándole a Jesús con mi actuar que no desempeño la misión para la cual yo estoy como parte, miembro de ese cuerpo que es la iglesia? ¿No será que el hoy que Jesús dice, hoy se cumple esto, falla y otros se apartan de Dios por mí, por mi mal ejemplo? Que la Santísima Virgen nos ayude a vivir plenamente este Evangelio y a ser transmisores del Espíritu como miembros que somos de la Iglesia de Dios.
Reflexionemos brevemente sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Pensemos en la aplicación práctica de este Evangelio a nuestra propia vida. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que nos envió a su Hijo buena noticia para el mundo. Por el pueblo santo de Dios, para que sea para toda la humanidad primicia de la redención, germen fecundo de unidad y de esperanza, roguemos al Señor. Por los pastores de la Iglesia, para que sepan reunir en torno al Señor a toda la familia de los hijos de Dios y la sirvan humildemente con la palabra y el ejemplo, roguemos al Señor. Por los responsables de las naciones y de los organismos internacionales, para que busquen con conciencia recta lo que favorece más el progreso y no se dejen dominar por el afán del dinero y del poder, roguemos al Señor. Por los que consagran su vida a aliviar los sufrimientos de los hermanos, para que en cada uno de ellos sepan reconocer la presencia y el rostro de Cristo, roguemos al Señor. Por nosotros reunidos en torno al altar, para que seamos constructores del reino de Dios, según los dones que cada uno haya recibido, roguemos al Señor. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, lleguen a tu presencia los deseos de nuestros corazones y las súplicas de nuestros labios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al consagrarlos con el poder de tu Espíritu, haz que se conviertan para nosotros en dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado, al resucitar nos dio nueva vida y en su ascensión nos abrió el camino de tu reino. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el cardenal Luis y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén.
Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar,
seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. La paz contigo. Ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos
Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias, Señor.